Mamá, dame los 7,000,000 pesos. Los invertiré por ti para que ya no te preocupes. Esas palabras de mi único hijo se convertirían en el momento en que entregué toda mi vida sin siquiera saberlo. Tenía 72 años el día que me di cuenta de que me habían borrado por completo de mi propia existencia. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría con nadie. Y si, aunque sea por un segundo, sienten que esta historia les suena familiar, por favor, dejen un like y suscríbanse. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón a las personas que puedan necesitar escuchar esto. Mi nombre es Elena Gracia, y viví en un modesto departamento de 2 recámaras en la Ciudad de México, por más de 15 años. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema que se había amarilleado con el tiempo, y la cocina aún conservaba el piso de linóleo original de la década de 1980, que se curvaba ligeramente en los bordes. Todas las mañanas, me despertaba a las 6:30 a.m. en punto. Me preparaba mi café en la misma taza azul astillada que había usado desde que mi esposo murió, y me sentaba junto a la ventana que daba a la concurrida calle de abajo, observando a la gente correr al trabajo, a la escuela, a vidas que parecían tener propósito y dirección. Mi rutina diaria se había vuelto tan predecible como la salida del sol. Después del café, revisaba mi teléfono, siempre esperando un mensaje de texto de Adam, mi hijo, o tal vez una foto de mis nietos, Becca y Tommy. La mayoría de los días no había nada, pero todos los martes y viernes, como un reloj, recibía el mismo tipo de mensaje. Hola mamá, ¿puedes ayudar con el súper esta semana? O, mamá, Becca necesita útiles escolares nuevos. ¿Podrías hacerme un Venmo de 200? Nunca dije que no. Ni una sola vez en 43 años de ser madre. El departamento estaba lleno de evidencia de mi devoción, fotos escolares enmarcadas de los nietos alineadas en la repisa de la chimenea, sus sonrisas desdentadas congeladas en el tiempo de años pasados. En la encimera de la cocina había un bote de galletas de cerámica con forma de delantal de abuela, que había comprado con la esperanza de llenarlo con golosinas caseras, para las visitas familiares que ocurrían cada vez con menos frecuencia. El refrigerador estaba cubierto de boletas de calificaciones desactualizadas, dibujos con crayones e invitaciones a fiestas de cumpleaños, todo de niños que apenas recordaban mi nombre. Había trabajado como contadora en una pequeña firma de contabilidad en la ciudad por 37 años, tomando la misma ruta de metro todos los días, llevando el mismo bolso de cuero marrón que mi esposo me había dado para nuestro 20º aniversario. Después de que él murió de cáncer de pulmón hace 8 años, dejando más cuentas médicas que seguro de vida, seguí trabajando hasta los 70, ahorrando cada centavo que podía sacar de mi modesto salario. Comía el mismo sándwich de mantequilla de maní para el almuerzo todos los días, compraba comestibles genéricos y no había comprado ropa nueva en más de 3 años. Cuando finalmente vendí la vieja casa en Coyoacán, la casa donde Adam creció, donde había organizado innumerables fiestas de cumpleaños y cenas navideñas, obtuve exactamente 7,500,000 pesos después de pagar la hipoteca restante y los costos de cierre. Era más dinero del que había visto en una sola vez, y me prometí a mí misma que sería cuidadosa con él. Esta era mi seguridad, mi garantía de que nunca me convertiría en una carga para nadie. Esa mañana de martes de marzo comenzó como cualquier otra. Estaba reorganizando mi pequeño armario de ropa blanca, doblando las mismas toallas que había estado usando durante una década, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Adam apareció en la pantalla, y mi corazón hizo ese pequeño aleteo que siempre hacía cuando llamaba, lo cual ya no era frecuente. Hola, mamá. Su voz sonaba diferente, más segura de lo habitual. He estado pensando en tu situación. Ya sabes, con todo ese dinero en el banco que no genera nada. Apreté el teléfono contra mi oído, acomodándome en mi sillón reclinable de tela desgastada, la misma silla donde lo había amamantado durante las fiebres infantiles y lo había ayudado con la tarea. ¿Qué quieres decir, cariño? Bueno, la inflación está matando a gente como tú, mamá. Esos 7,000,000 pesos están perdiendo valor cada día, pero he estado trabajando con esta firma de inversiones y tienen oportunidades que podrían triplicar tu dinero en 2 años.
Rendimientos garantizados. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. No sé nada de inversiones, Adam. Tu padre siempre se encargó de... Es exactamente por eso que necesitas que yo haga esto por ti, interrumpió, su tono volviéndose más insistente. Mira, solo transfiere el dinero a mi cuenta, y yo me encargaré de todo. No tendrás que preocuparte por papeleo complicado ni tomar decisiones incorrectas. Te cuidaré, mamá. ¿No es eso lo que se supone que deben hacer los hijos? Las palabras me golpearon como miel tibia, dulces y abrumadoras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había ofrecido a cuidarme? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí protegida en lugar de útil? ¿Estás seguro, cariño? Eso es todo lo que tengo. Mamá, confía en mí. Esto es a lo que me dedico. ¿Haría algo para lastimarte? Miré a mi alrededor en mi pequeño departamento. Las fotos de él graduándose de la universidad, pagadas con mi salario de secretaria y trabajos de limpieza los fines de semana. Las fotos de bebé de cuando pasé 3 meses cuidando a la recién nacida Becca mientras su esposa se recuperaba de complicaciones. La tarjeta de agradecimiento que me había enviado cuando le di el enganche para su primera casa. Por supuesto que no, susurré. Genial. Te enviaré la información de la cuenta por mensaje de texto. Solo haz una transferencia bancaria mañana por la mañana, y para esta época del próximo mes me estarás agradeciendo. Después de que colgamos, me senté en el silencio de mi departamento, sosteniendo el teléfono contra mi pecho. A través de las delgadas paredes, podía escuchar a la señora Rodríguez de al lado viendo sus telenovelas de la tarde, la música dramática familiar traspasando. El refrigerador zumbaba con su melodía constante, y en algún lugar del edificio, un perro ladraba. Caminé hacia mi recámara y abrí la pequeña caja fuerte a prueba de fuego, donde guardaba mis documentos importantes. Los estados de cuenta bancarios estaban perfectamente organizados en orden cronológico, cada uno mostrando el crecimiento constante de mi cuenta de ahorros. 7.500.000 pesos. La cantidad exacta que había trabajado durante toda mi vida adulta para acumular. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en la voz de Adam, lo seguro que sonaba, cómo había dicho que quería cuidar de mí. A las 3 a.m. me levanté y me preparé una taza de té de manzanilla, sentada junto a la ventana observando la calle vacía de abajo. Unas pocas ventanas dispersas brillaban con una luz cálida, insomnes como yo, o quizás personas trabajando turnos nocturnos, o tal vez solo almas demasiado preocupadas para descansar. Pensé en mi esposo, Roberto, y como siempre decía, Elena, ese muchacho será la ruina de tu cuenta bancaria. Pero Roberto había muerto hace 8 años, y Adam era todo lo que me quedaba. Adam y esos hermosos nietos que me llamaban Abuelita Elena cuando se acordaban de llamar. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor vestido azul marino, el que había usado para la boda de Adam, y tomé el metro hacia mi banco en la ciudad. Los pisos de mármol resonaron con el sonido de mis zapatos sensatos cuando me acerqué al mostrador de servicio al cliente. Necesito hacer una transferencia bancaria, le dije a la joven detrás del mostrador. Mi voz apenas por encima de un susurro. Me miró con amabilidad y preguntó, ¿cuánto va a transferir hoy, señora Gracia? Respiré profundamente, con las manos temblorosas mientras sacaba el papel con la información de la cuenta de Adam. Todo, dije. Lo estoy transfiriendo todo. El comprobante de la transferencia bancaria parecía papel de seda en mis manos temblorosas cuando salí del banco esa mañana. 7.500.000 pesos, desvanecidos en el tiempo que me tomó firmar mi nombre e ingresar mi NIP. El cajero había preguntado 2 veces si estaba segura, con su joven rostro arrugado por la preocupación mientras procesaba la transacción más grande de mi vida. ¿Está completamente segura de esta cantidad, señora Gracia? Parece ser todo su saldo de ahorro. Asentí con más confianza de la que sentía, agarrando mi bolso contra mi pecho como una armadura. Sí, es para mi hijo. Lo está invirtiendo por mí. Pero mientras regresaba en el metro a la Ciudad de México, viendo mi reflejo parpadear en las ventanas oscuras del túnel, una voz dentro de mi cabeza susurró algo que había estado ignorando durante años. ¿Me estaban utilizando? Esa noche, me senté en mi pequeña mesa de cocina con una caja de zapatos llena de recuerdos, recibos,
tarjetas, fotografías. Evidencia de 4 décadas dedicadas a dar todo a las personas que amaba. La luz cenital proyectaba sombras duras sobre los papeles esparcidos, cada uno contando una historia de sacrificio que nunca me había permitido examinar demasiado de cerca. Estaba el recibo de 1987, 60,000 pesos por los libros de texto del primer año de universidad de Adam en el ITAM. Había trabajado turnos dobles en el restaurante ese verano para pagarlos, con los pies hinchados en zapatos que ya tenían 2 años, la espalda adolorida por cargar bandejas pesadas hasta la medianoche todas las noches. Adam tenía 17 años entonces, brillante y decidido, y me sentí tan orgullosa cuando fue aceptado en una escuela tan prestigiosa. «Mamá, todos los niños inteligentes tienen sus propios libros», explicó ese día de agosto, con los ojos brillantes de posibilidades. Compartir libros de texto es para personas que no se toman en serio su futuro. Entregué todos mis ingresos de verano sin dudarlo. Cuando volvió a casa para las vacaciones de Navidad, mencionó casualmente que había vendido la mitad de los libros después del primer semestre. De todos modos, los profesores realmente no los usan. Se encogió de hombros, concentrado en el videojuego que estaba jugando. Lo siguiente en la pila: una tarjeta de agradecimiento descolorida de 1994. «Querida mamá, gracias por el enganche de la casa. Jennifer y yo te pagaremos tan pronto como me asciendan. Con amor, Adam». La tarjeta tenía una imagen de una acogedora cabaña en el frente, con las palabras «Hogar Dulce Hogar» en cursiva. Recordé ese día vívidamente. Adam y Jennifer habían encontrado una casa para empezar en Tlalpan. No era nada elegante, pero tenía un jardín pequeño y buenas escuelas para los hijos que estaban planeando. Necesitaban 250,000 pesos para el enganche, dinero que prometieron reembolsar en 2 años. «No es un regalo, mamá», me aseguró Adam mientras nos sentábamos en mi sala de estar, Jennifer asintiendo con entusiasmo a su lado. «Es más como un préstamo entre familiares. Una vez que me haga socio de la firma, te devolveremos el dinero con intereses». Cobré mis bonos de jubilación, dinero que había estado ahorrando desde que tenía 25 años, monedas y billetes guardados en latas de café y cuentas de fondos navideños. El cajero del banco me preguntó si estaba segura de que quería liquidarlo todo de una vez. «Es para el futuro de mi hijo», expliqué, firmando el comprobante de retiro con mano firme. Adam nunca se hizo socio, y el préstamo nunca se volvió a mencionar. Seguí hurgando en la caja de zapatos, cada recuerdo cortando más profundo que el anterior. Pulseras de hospital de cuando Jennifer tuvo complicaciones durante el nacimiento de Becca. Me tomé 3 semanas de trabajo sin paga para ayudar a cuidar a la recién nacida mientras Jennifer se recuperaba. Mis propios ahorros habían cubierto los comestibles, los copagos médicos, los suministros para bebés que no podían pagar. «No sabemos qué haríamos sin ti, mamá», dijo Adam, con el agotamiento escrito en su rostro mientras me entregaba a su hija llorando a las 2 a.m. «Eres la única que puede calmarla». Caminé por esos pisos de madera dura todas las noches durante 3 semanas, meciéndola contra mi hombro, cantando las mismas canciones de cuna que le había cantado a Adam 30 años antes. Me salieron ampollas en mis viejas pantuflas, pero ver a esa pequeña niña dormirse plácidamente en mis brazos hizo que cada dolor valiera la pena. Cuando Tommy nació 2 años después, me mudé por 1 mes. Jennifer tenía depresión posparto, y Adam estaba abrumado tratando de administrar el trabajo y 2 hijos. Cociné cada comida, hice cada carga de ropa, me levanté para cada toma de medianoche para que pudieran descansar. «Eres un ángel, Elena», susurró Jennifer una mañana con lágrimas corriendo por su rostro. «No sé cómo agradecerte». «La familia no necesita agradecimientos», respondí, meciendo a Tommy mientras ella tomaba su primera ducha en 4 días. Pero en algún momento del camino, mi presencia había cambiado de ayuda bienvenida a servicio esperado. Las llamadas telefónicas de agradecimiento se convirtieron en exigencias. Las sinceras tarjetas de agradecimiento se convirtieron en listas de cosas que necesitaban que yo manejara. Encontré una pila de mensajes de texto que había impreso y guardado, evidencia de conversaciones que me hacían doler el pecho al releer. «Mamá, ¿puedes recoger a Tommy de la escuela?
Estoy atrapada en una reunión. Mamá, Becca tiene fiebre. ¿Puedes venir y cuidarla? Mamá, nos falta la cuenta de la luz este mes. ¿Podrías ayudar? Mamá, el auto de Jennifer se descompuso. ¿Podrías pedir un Uber y darle un aventón? Cada solicitud había sido urgente. Cada necesidad se había presentado como temporal. Cada favor se había descrito como el último que pedirían. Llevaba un pequeño cuaderno donde había comenzado a rastrear mis gastos, no porque quisiera que me devolvieran el dinero, sino porque estaba empezando a preocuparme por mi propio futuro financiero. Solo en los últimos 2 años les había dado 24,000 pesos para los frenos de Becca, 16,000 pesos para el campamento de verano de Tommy, 48,000 pesos para sus vacaciones a Disney World. Los niños necesitan recuerdos, mamá. 30,000 pesos para las facturas médicas de Jennifer, 18,000 pesos para el nuevo guardarropa de trabajo de Adam, 13,000 pesos para los regalos de Navidad que había envuelto y que ellos les habían dado a los niños como si los hubieran comprado. Los números se confundían entre mis lágrimas. Más de 140,000 pesos en 2 años, sin contar los comestibles que había comprado para las cenas familiares, las fiestas de cumpleaños que había financiado, los útiles escolares que había comprado sin que me lo pidieran. Pero no era solo el dinero, era la forma en que había comenzado a sentirme invisible en la vida de mi propio hijo, excepto cuando necesitaba algo. Reuniones familiares, donde pasaba todo el tiempo en la cocina, cocinando y limpiando mientras todos los demás se relajaban. Cenas navideñas donde llegaba temprano para ayudar a preparar todo y me quedaba hasta tarde para lavar cada plato. Luego conducía sola a mi departamento vacío. El último día de Acción de Gracias, pasé 3 días cocinando los platos favoritos de Adam, las mismas recetas que había hecho cuando era niño. Pavo con costra de hierbas, relleno casero, cazuela de camote con malvaviscos, cazuela de ejotes, salsa de arándanos casera y 3 pasteles diferentes. Había llegado a su casa a las 8 a.m. para meter el pavo al horno, pasando toda la mañana barnizando y revisando las temperaturas mientras Jennifer dormía. Cuando todos finalmente se sentaron a comer a las 3 p.m., Adam había levantado su copa de vino y dicho: «Demos gracias por la familia y todas las bendiciones en nuestras vidas». Ninguna mención a la mujer que había estado cocinando desde el amanecer. Ningún reconocimiento al esfuerzo, el gasto, el amor vertido en cada platillo. Yo era parte de la bendición, pero no merecedora de ser bendecida a cambio. Después de la cena, mientras estaba con los codos metidos en agua jabonosa, escuché a Adam y Jennifer hablando en la sala de estar. «Tu mamá parece cansada últimamente», había dicho Jennifer. «Sí, se está poniendo mayor. Probablemente deberíamos empezar a pensar qué hacer cuando ya no pueda cuidarse sola», respondió Adam. «Quizás una de esas casas para adultos mayores». Vi un folleto de un lugar agradable en Cancún. Estaban planeando mi futuro como si fuera un problema a resolver, una carga a manejar. De pie en el fregadero de su cocina, lavando los platos de la comida que había preparado con mi propio dinero, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón rompiéndose, sino algo más profundo. Mi sentido del yo, tal vez. Mi comprensión de mi lugar en el mundo. Esa noche, conduciendo a casa por las calles vacías de la Ciudad de México, me detuve en un semáforo en rojo y agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. En el silencio de mi viejo Honda, susurré la pregunta que había estado creciendo cada día. ¿Me utilizaron? La luz se puso verde, y conduje a casa a mi departamento vacío, donde el pavo sobrante que había empacado cuidadosamente sería mi comida durante la próxima semana. Nadie me había preguntado si tenía planes para el fin de semana. Nadie se había ofrecido a ayudar con mis compras, o me había preguntado cómo estaba manejando la situación desde que el médico había mencionado que mi presión arterial estaba subiendo. Yo era su madre, su abuela, su solución a cada problema e inconveniente. Pero ya no era su familia, no en la forma que importaba. Yo era un recurso para ser manejado, un servicio para ser utilizado, un talonario de cheques para ser tocado cada vez que la vida se volvía cara. Y ahora, sentada en mi cocina con el recibo de la transferencia bancaria en mis manos, me di cuenta de que acababa de hacer el mayor retiro de todos. Les había dado todo lo que tenía,
cada dólar que había ganado, cada centavo que había ahorrado, cada seguridad que había construido para mi vejez. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Adam apareció en la pantalla. Hola, mamá. Solo quería confirmar que la transferencia se realizó correctamente. Sí, dije en voz baja. Se hizo. Genial. No te arrepentirás de esto, te lo prometo. Ah, ¿y mamá? El cumpleaños de Jennifer es la semana que viene. Ha estado deseando este collar que vio en Tiffany's. ¿Podrías tal vez? Colgué. Por primera vez en 43 años, colgué a mi hijo. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. La semana después de que transferí los ahorros de mi vida a Adam, algo cambió en la atmósfera entre nosotros, como la caída de presión antes de una tormenta. Donde antes me llamaba cada pocos días pidiendo favores, ahora no había nada más que silencio. El tipo de silencio que te hace revisar tu teléfono constantemente, preguntándote si está roto. Esperé 3 días antes de llamarlo yo misma. Hola, cariño. Solo para saber cómo van las cosas. ¿Cómo va la inversión? Bien, mamá. Estas cosas toman tiempo. No seas tan impaciente. Su voz era diferente. Distante. Casi irritada. Como si lo estuviera molestando con preguntas sobre mi propio dinero. Oh, no estaba impaciente. Solo... Mamá, tengo que irme. Jennifer necesita ayuda con los niños. La línea se cortó antes de que pudiera decir adiós. Esa conversación duró 37 segundos. Lo sé porque me quedé mirando mi teléfono después, observando cómo la duración de la llamada desaparecía de la pantalla. 37 segundos para despedir a la mujer que acababa de darle todo lo que tenía. Las siguientes semanas transcurrieron en un nuevo y extraño ritmo de soledad. Por primera vez en décadas, mi teléfono no zumbaba con solicitudes de ayuda. No, mamá, ¿puedes recoger a Tommy del entrenamiento de fútbol? No, mamá, esta semana nos falta el súper. No, mamá, ¿podrías cuidar a los niños el sábado por la noche? Al principio, me convencí de que esto era algo bueno. Adam finalmente se estaba volviendo independiente, de pie sobre sus propios pies. Tal vez tener acceso a oportunidades de inversión le había dado la confianza para manejar sus propios problemas. Pero mi cumpleaños número 73 se acercaba como una prueba que no estaba segura de querer tomar. Pasé la mañana en la pequeña panadería de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, seleccionando cuidadosamente los ingredientes para hacer el pastel de chocolate favorito de Adam. La misma receta que había usado para cada celebración de cumpleaños en nuestra familia durante 30 años. El pastel requería un cacao holandés especial que costaba $12 por un recipiente pequeño, dinero que apenas podía pagar con mi menguante cuenta corriente, pero me dije que valdría la pena ver su rostro iluminarse como solía hacerlo cuando tenía 7 años. Pasé toda la tarde en mi cocina, midiendo los ingredientes con la precisión de una química. El pastel tenía 3 capas, separadas por un betún de crema de mantequilla casero, que requería 20 minutos de batido a mano, porque mi vieja batidora finalmente se había rendido el mes anterior. La artritis me hacía la tarea dolorosa, pero me esforcé, imaginando la sorpresa en los rostros de Becca y Tommy cuando vieran el famoso pastel de chocolate de la abuelita Elena. Puse mi pequeña mesa de comedor para 5 personas, usando la buena porcelana que había sido de mi madre, los delicados platos con pequeñas flores azules que solo sacaba para ocasiones especiales. Doblé servilletas de tela en triángulos perfectos y las coloqué junto a cada cubierto, de la misma manera que mi madre me había enseñado cuando tenía la edad de Becca. En el centro de la mesa, organicé un pequeño ramo de margaritas del mercado de Jamaica, sus alegres caras mirando hacia la luz del techo. El pastel de cumpleaños estaba en mi encimera de la cocina, cubierto con una campana de cristal, esperando. Había escrito, «Feliz cumpleaños mamá y abuela», en glaseado morado. El morado había sido mi color favorito desde la infancia, aunque no recordaba si alguien en mi familia sabía eso ya. A las 4 p.m., encendí las velas y esperé. A las 5 p.m., moví el pastel al refrigerador para que el glaseado no se derritiera bajo las cálidas llamas. A las 6 p.m., llamé a Adam. Sin respuesta. A las 7 p.m., envié un mensaje de texto. «Hola, cariño.
Solo me preguntaba a qué hora planeas llegar a cenar. A las 8 p.m. Comí un trozo de pastel de cumpleaños sola. El silencio de mi departamento roto, solo por el sonido del televisor de mi vecino, reproduciendo un programa de juegos a través de las delgadas paredes. A las 9 p.m. apagué las velas yo sola. No pedí un deseo. ¿De qué serviría? A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Lo siento que no pudimos ir ayer. Las cosas se pusieron locas con la situación laboral de Jennifer. Quizás el próximo fin de semana. Las cosas se pusieron locas. Mi cumpleaños número 73 se había reducido a... Las cosas se pusieron locas. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, sentada en mi mesa de cocina con mi bata, el pastel de cumpleaños sobrante todavía en la encimera. Las velas habían dejado pequeños chorretones de cera en el glaseado morado, y una de las rosas decorativas había comenzado a marchitarse. Toda la escena parecía el resultado de una fiesta que nunca sucedió, lo cual, me di cuenta, era exactamente lo que era. Escribí y borré una docena de respuestas. Era mi cumpleaños. Hice tu pastel favorito. Los esperé toda la noche. Te olvidaste de mí. En cambio escribí. Está bien, cariño, entiendo, pero no entendía. Y por primera vez, estaba empezando a darme cuenta de que tal vez, entender, se había convertido en otra palabra para aceptar un comportamiento inaceptable. 2 semanas después, me desperté con fiebre y una tos que se sentía como vidrio roto en mi pecho. Por la tarde, apenas podía levantarme de la cama. Mi vecina, la señora Rodríguez, me escuchó toser a través de las paredes y tocó a mi puerta. «Mija, te oyes fatal. ¿Has visto a un médico?» Su preocupación fue la primera genuina que alguien me había demostrado en meses. Me ayudó a llamar a un taxi e insistió en venir conmigo a la sala de emergencias, sentándose en esas incómodas sillas de plástico durante 4 horas, mientras los médicos determinaban que tenía neumonía. «Deshidratación y agotamiento severos», explicó el médico, revisando mi historial con ojos preocupados. «Señora Gracia, ¿se ha estado cuidando? ¿Comiendo regularmente? ¿Durmiendo lo suficiente?» Las preguntas parecían acusaciones. ¿Me había estado cuidando? ¿Cuándo fue la última vez que compré comestibles que no estuvieran en oferta? ¿Cuándo fue la última vez que vi una película, leí un libro por placer? ¿Me compré algo que no fuera una necesidad absoluta? Me ingresaron por 4 días. 4 días de líquidos intravenosos, antibióticos y supervisión por enfermeras que me trataron con más amabilidad de la que había recibido de mi propia familia en meses. Llamé a Adam desde mi cama del hospital el segundo día. «Oh, no, mamá, eso es terrible. Me gustaría poder visitarte, pero Jennifer tiene esta conferencia de trabajo, y los niños tienen escuela, y mi coche está haciendo este ruido raro». Excusas sobre excusas, cada una razonable por sí sola, pero devastadoras en su peso colectivo. «Entiendo», susurré por teléfono, aunque mi voz se quebró con las palabras. «Intentaré pasar mañana si las cosas se calman». No pasó. Ni ese día, ni el siguiente, ni el día que me dieron de alta. La señora Rodríguez me recogió del hospital. Su pequeño cuerpo de alguna manera logrando ayudar a sostener mi cuerpo debilitado, mientras nos dirigíamos al coche de su sobrino. Había limpiado mi departamento mientras yo no estaba. Abasteció mi refrigerador con sopa y galletas y dejó una olla de arroz con leche casero en mi estufa. «¿Dónde está tu familia?», preguntó suavemente mientras me ayudaba a meterme en la cama. «¿Tu hijo?» «Está ocupado», respondí automáticamente, la mentira sabiendo amarga en mi boca. ¿Demasiado ocupado para su madre enferma? No tenía respuesta para eso. O, mejor dicho, tenía una respuesta que no estaba lista para enfrentar. Esa noche, sola en mi departamento, respirando aún con dificultad pero mejorando gradualmente, abrí mi laptop y decidí verificar algo que me había estado molestando. Si Adam estaba invirtiendo mi dinero, seguramente habría algún tipo de documentación, estados de cuenta, informes de inversión, alguna evidencia de dónde se habían ido mis 7,000 pesos. Primero, inicié sesión en mi cuenta bancaria, confirmando lo que ya sabía. Mi saldo era de 25,000 pesos. Todo lo demás se había ido.
Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Busqué en Google el nombre de Adam y su empresa. Lo que encontré hizo que mi sangre se helara. La firma de inversión que había mencionado no existía. La dirección que me había dado conducía a un centro comercial en Nuevo Laredo, que albergaba una tintorería, un salón de uñas y un local vacío. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue el anuncio de bienes raíces que encontré enterrado en los resultados de la búsqueda. Una casa en La Laguna, en Valle de Bravo, comprada 6 semanas después de mi transferencia bancaria. Precio de compra: 8,500,000 pesos. El anuncio incluía fotos: una hermosa cabaña de troncos con ventanas del piso al techo con vistas al agua prístina, una terraza envolvente con muebles de exterior, una chimenea de piedra, encimeras de granito, pisos de madera en todas partes. Y allí, en la foto final que mostraba el dormitorio principal, estaba un retrato familiar que reconocí: Adam, Jennifer, Becca y Tommy, todos sonriendo a la cámara desde lo que claramente era una sesión de fotos profesional. Mi hijo había usado los ahorros de mi vida para comprarle a su familia una casa de vacaciones. No había habido ninguna firma de inversión, no había garantías de retorno, no había plan para triplicar mi dinero. Solo había habido mentiras, manipulación y robo. Me senté en el brillo azul de la pantalla de mi laptop, con las manos temblorosas mientras me desplazaba por una foto tras otra de la vida que mi dinero había comprado. La fogata al aire libre donde mis nietos asarían malvaviscos. Los kayaks guardados debajo de la terraza donde pasarían las tardes de verano. La suite principal donde Adam y Jennifer dormirían en el lujo construido sobre la confianza de su madre. Hice clic en los registros de impuestos de la propiedad. La casa estaba a nombre de Adam únicamente. Ninguna mención a su madre. Ninguna indicación de que la compra hubiera sido financiada por alguien que no fuera él. A los ojos de la ley, la casa en La Laguna era su logro, su éxito, su recompensa por ser lo suficientemente inteligente como para asegurar la financiación. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor, y me di cuenta de que estaba hiperventilando. Mi pecho se sentía apretado. No por la neumonía esta vez, sino por el peso aplastante de una traición tan completa que se sentía como ahogarse. Tropecé con mi cocina y me serví un vaso de agua con las manos que no dejaban de temblar. El agua sabía a metal. O tal vez ese era solo el sabor de mi propio shock. En mi refrigerador, sujetada por un imán con forma de girasol, estaba la última foto que Adam me había enviado de los nietos. Estaban de pie frente a un lago, con trajes de baño a juego, sus rostros radiantes de alegría y sol de verano. Ahora sabía qué lago. Ahora sabía quién había pagado por su alegría. Y ahora sabía exactamente lo que valía para las personas que más amaba en el mundo. Valía exactamente 7,000,000 pesos, ni más ni menos. Y una vez que lo tuvieron, no valía nada en absoluto. A la mañana siguiente, después de descubrir la casa en La Laguna, me senté en mi mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado hacía horas, mirando las capturas de pantalla impresas de mi vida robada. 23 páginas de evidencia, registros de propiedad, anuncios de bienes raíces, fotos de la casa de vacaciones que mi dinero había comprado. El papel se sentía pesado en mis manos, cargado con la gravedad de una traición tan completa que aún no parecía real. Había estado despierta desde las 3 a.m., mi mente recorriendo 43 años de maternidad, buscando señales que me había perdido, pistas de que mi hijo era capaz de una decepción tan calculada. Pero todo lo que podía recordar eran pasteles de cumpleaños y rodillas raspadas, cuentos para dormir y fotos de graduación orgullosas. Cuando el niño que solía traerme dientes de león del jardín se había convertido en un hombre que podía robar mi futuro sin inmutarse. A las 9 a.m. en punto, tomé mi teléfono y marqué un número que nunca pensé que necesitaría llamar. Morrison & Asociados Servicios Legales. Le atiende Patricia. Necesito hablar con un abogado sobre un robo, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Un robo familiar. 3 horas después, estaba sentada frente a la propia Margarita Morrison, una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello plateado recogido en un moño profesional.
Las paredes de su oficina estaban revestidas de libros de derecho y certificados enmarcados, pero lo que llamó mi atención fue una pequeña foto en su escritorio. Una mujer mayor con la misma sonrisa de Margarita, probablemente su madre. «Señora Gracia», dijo amablemente, revisando los documentos que había traído. «Quiero que sepa que lo que le sucedió es, lamentablemente, más común de lo que la gente cree. El abuso financiero a personas mayores, incluso por miembros de la familia, especialmente por miembros de la familia, es uno de los crímenes de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Abuso financiero a personas mayores». Las palabras hicieron que mi estómago se contrajera. No era solo una víctima de robo, era una estadística en una categoría a la que nunca imaginé que pertenecería. La buena noticia, continuó Margarita, es que tiene excelente documentación. Los registros de transferencia bancaria, la línea de tiempo de la compra de la propiedad y, lo más importante, la conversación telefónica grabada donde su hijo llamó explícitamente a este acuerdo un préstamo en lugar de un regalo. Me había olvidado de esa grabación. Mi antiguo teléfono plegable guardaba automáticamente los mensajes de voz, y había aprendido a hacer capturas de pantalla y guardar llamadas importantes después de que el hijo de mi vecina me enseñara la función el año pasado, cuando tenía problemas con un contratista. «¿Qué pasa después?», pregunté, con las manos entrelazadas con fuerza en mi regazo. «Presentamos una demanda por fraude y apropiación indebida. Exigimos la restitución completa de los fondos robados, más intereses y daños». «¿Y, señora Gracia?» Margarita se inclinó hacia adelante, con la voz adquiriendo una cualidad feroz. «Nos aseguramos de que esto nunca más le vuelva a suceder. Los documentos legales fueron entregados en la oficina de Adam un martes por la mañana. Lo sé porque Margarita me llamó exactamente a las 10:47 a.m. para confirmar la entrega. Mi teléfono comenzó a sonar a las 11:15 a.m. Lo dejé sonar. Volvió a sonar a las 11:22 a.m. Luego a las 11:28 a.m. Luego a las 11:33 a.m. Al mediodía, tenía 14 llamadas perdidas de Adam, 6 de Jennifer y una de un número que no reconocía que dejó un mensaje de voz que tenía miedo de revisar. A las 12:47 p.m., alguien tocó la puerta de mi departamento. Un golpe fuerte, insistente que hizo que el perro de mis vecinos comenzara a ladrar. «Mamá, mamá, sé que estás ahí. Necesitamos hablar». La voz de Adam a través de la puerta sonaba presa del pánico, más aguda de lo que había escuchado desde que era un adolescente sorprendido rompiendo el toque de queda. Me senté perfectamente quieta en mi cocina, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. «Mamá, por favor, ha habido un malentendido. Podemos solucionarlo». Los golpes continuaron durante 7 minutos. Conté cada segundo en el reloj de mi cocina, observando cómo el minutero se movía mientras mi hijo suplicaba que lo dejaran entrar al departamento donde había robado mi tranquilidad junto con mi dinero. Finalmente, los golpes se detuvieron. Pero 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté. «Mamá, ¿qué demonios es esta demanda?» La voz de Adam era una mezcla de furia y desesperación. «¿Cómo pudiste hacer esto a tu propia familia?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Cómo pude hacer esto a mi familia? Después de todo lo que había descubierto, después de todas las mentiras y la manipulación, me estaba convirtiendo en la villana de nuestra historia. ¿Cómo pude hacer qué? ¿Adam? ¿Pedir que me devuelvan mi dinero? No fue robo, mamá. Fue una inversión. Solo porque no salió como planeamos no significa que puedas destruir mi vida. Planeamos. Como si yo hubiera sido parte del engaño en lugar de su víctima. Háblame de la inversión, Adam. Háblame de esta empresa que iba a triplicar mi dinero. Silencio. Un silencio largo y revelador. Es complicado, mamá. El mercado se vino abajo y... Háblame de la casa en la laguna. El silencio que siguió fue diferente, más pesado. El silencio de alguien cuyas mentiras finalmente lo habían alcanzado. ¿Cómo te enteraste? Su voz se redujo a un susurro. ¿Cómo supe que usaste los ahorros de mi vida para comprar una casa de vacaciones? ¿El mismo dinero que prometiste invertir para mi futuro? Mi voz se estaba fortaleciendo con cada palabra. ¿De verdad creíste que nunca descubriría la verdad? Mamá, escúchame.
Sí, compré la casa, pero es una inversión. Los bienes raíces son los más seguros, a tu nombre solamente, sin ninguna obligación legal conmigo. Por supuesto que está a mi nombre. Lo estoy administrando por ti. Estoy manejando todas las cosas financieras complicadas para que no tengas que preocuparte por... ¡Deja de mentirme! Las palabras salieron de mí con una fuerza que nos sorprendió a ambos. Deja de tratarme como si fuera estúpida. Deja de actuar como si el robo fuera un favor que me estás haciendo. Le colgué por segunda vez en mi vida. El teléfono sonó de inmediato. Lo apagué. Esa noche, Jennifer apareció en mi puerta sola. A través de la mirilla, pude ver que había estado llorando. Su maquillaje corrido debajo de los ojos enrojecidos. De alguna manera se veía más pequeña, frágil de una manera que nunca antes había visto. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. «Elena», dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi nombre. «Por favor, necesitamos hablar». La dejé entrar, aunque no le ofrecí café ni le pedí que se sentara. Estábamos en mi pequeña sala de estar como extraños. La mujer a la que había ayudado a criar a 2 hijos y apoyado durante la depresión posparto, ahora me miraba como si fuera el enemigo. «No entiendes», comenzó Jennifer, abrazándose a sí misma. «Si esta demanda sigue adelante, lo perderemos todo. No solo la casa en la laguna, sino también nuestra residencia principal, el trabajo de Adam, los fondos universitarios de los niños. Quizás deberías haber pensado en eso antes de robarme». «No te robamos. Estábamos tratando de ayudarte. El dinero simplemente estaba en tu cuenta sin hacer nada». «Estaba haciendo algo muy importante», la interrumpí. «Me estaba impidiendo quedar en la calle». El rostro de Jennifer se arrugó. «Elena, eres familia. Nunca te dejaríamos en la calle. Lo sabes». «¿Lo sé?» Porque cuando estuve en el hospital con neumonía el mes pasado, ¿dónde estaba mi familia entonces? Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Adam me dijo que estabas bien. Dijo que no querías visitas. También mintió sobre eso. La conversación continuó durante otros 20 minutos. Jennifer alternando entre lágrimas, ira y una negociación desesperada. Se ofreció a pagarme gradualmente, a poner mi nombre en la escritura de la casa en la laguna, a dejarme vivir con ellos si retiraba la demanda. Cada oferta revelaba lo poco que entendían sobre lo que me habían quitado. No era solo dinero, era mi autonomía, mi seguridad, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Habían robado mi dignidad y luego esperaban gratitud por el robo. Los niños están preguntando por qué la abuela Elena está tratando de lastimar a papá, dijo Jennifer como su última jugada. Becca lloró hasta quedarse dormida anoche. ¿Cómo le explico a una niña de 11 años que su abuela quiere destruir a nuestra familia? Esta fue la manipulación más cruel de todas. Usar el dolor de mis nietos como un arma contra mí. Los niños a los que había amado, apoyado y sacrificado, ahora aprendiendo que yo era la villana en una historia donde en realidad era la víctima. Tal vez, dije en voz baja, deberías explicarle a Becca que su abuela confió a su padre los ahorros de toda su vida, y que su padre mintió sobre lo que iba a hacer con ellos. Tal vez deberías decirle que la honestidad y el respeto son más importantes que conseguir lo que quieres. Después de que Jennifer se fue, me senté en mi sillón reclinable y pensé en Becca llorando hasta quedarse dormida. La imagen rompió algo dentro de mi pecho, pero me di cuenta de que no era mi corazón rompiéndose, sino que era mi culpa finalmente agrietándose. Había pasado 73 años priorizando la comodidad de otras personas por encima de mi propio bienestar. Le había enseñado a mi hijo que mis necesidades eran menos importantes que sus deseos. Les había demostrado a mis nietos que amar significaba aceptar el maltrato sin quejas. Si Becca estaba llorando, era porque los adultos en su vida habían creado una situación en la que alguien tenía que salir lastimado. Yo no había creado esta crisis. Solo me negaba a ser su víctima silenciosa por más tiempo. A la mañana siguiente, una nueva voz se unió al coro de personas que intentaban hacerme cambiar de opinión. El número desconocido de ayer pertenecía a una amiga de la familia, Carolina, con la que no había hablado en más de un año. «Elena, siento mucho molestarte,
pero Jennifer me llamó. Está desconsolada. ¿No puedes arreglar algo en privado? Esta demanda va a destrozar a la familia. Familia. Todos seguían usando esa palabra como si fuera mágica, como si debiera hacerme olvidar el robo, las mentiras y el abandono. Carolina, dije. Cuando estuve en el hospital el mes pasado, ¿te llamó Adam? ¿Alguien de la familia mencionó que estaba enferma? Bueno, no, pero ¿cuándo fue la última vez que alguno de ellos me invitó a cenar? No me pidió que cocinara, que cuidara niños o que aportara dinero, sino que simplemente me invitara a ser parte de sus vidas. Carolina se quedó callada por un largo momento. Elena, ¿qué estás tratando de decir? Estoy diciendo que tal vez esta familia ya estaba destrozada. Tal vez yo soy la primera persona lo suficientemente valiente como para admitirlo. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Adam. Mamá, te devolveré hasta el último centavo. Solo retira la demanda, por favor. Los niños necesitan estabilidad. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí. El momento de las soluciones privadas era antes de que me robaras. Ahora dejamos que los abogados se encarguen. Por primera vez en mi vida adulta, estaba estableciendo un límite que no podía ser cruzado con lágrimas, manipulación o culpa. Se sentía aterrador. También se sentía como libertad. A la mañana siguiente, después de decirle a Adam que los abogados se encargarían de todo, me desperté con algo que no había experimentado en décadas. Silencio. No el silencio hueco y solitario del abandono, sino la tranquila quietud de una vida finalmente libre de las exigencias de otras personas. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, completamente inmóvil. No había mensajes de texto que pidieran dinero. No había mensajes de voz solicitando favores. No había llamadas urgentes sobre emergencias que de alguna manera siempre requerían mi asistencia financiera inmediata. Por primera vez en 43 años de maternidad, mi día me pertenecía por completo. Me preparé café en mi taza azul astillada y me senté junto a la ventana, observando a los viajeros de la mañana pasar apresurados por mi edificio. Estas personas tenían lugares a donde ir, propósitos que los impulsaban, vidas que le importaban a alguien. Había pasado tanto tiempo existiendo al margen de las historias de otras personas que había olvidado cómo se sentía ser la protagonista de mi propia vida. Fue entonces cuando tomé una decisión que hubiera sido impensable solo unas semanas antes. Iba a pasar un día entero haciendo exactamente lo que quería, sin considerar las necesidades u opiniones de nadie más. El concepto se sentía extraño, casi rebelde. ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión basada únicamente en mis propios deseos? ¿Cuándo fue la última vez que compré algo para mí sin calcular si ese dinero podría gastarse mejor en la familia de Adam? ¿Cuándo fue la última vez que fui a algún lugar simplemente porque quería verlo, en lugar de porque alguien necesitaba que estuviera allí? Abrí mi laptop e hice algo que nunca había hecho antes. Investigué actividades para personas de la tercera edad en la Ciudad de México. Los resultados de la búsqueda revelaron un mundo que nunca supe que existía. Centros para personas mayores con clubes de lectura y clases de arte. Huertos comunitarios donde personas de mi edad cultivaban verduras y compartían historias. Oportunidades de voluntariado que valoraban la experiencia por encima de la juventud. La Biblioteca Vasconcelos tenía un programa llamado Historias de Plata, donde los adultos mayores podían reunirse para compartir sus experiencias de vida y aprender unos de otros. Se reunían todos los martes a las 2 p.m. en una pequeña sala de conferencias que olía a café y libros viejos, creando un espacio donde tener 73 años era una ventaja en lugar de una disculpa. Nunca había asistido a algo así. Durante décadas, mi vida social había girado en torno a las necesidades de mi familia. Fiestas de cumpleaños donde yo era la fotógrafa, no la celebrada. Reuniones festivas donde yo era la cocinera, no la invitada. Eventos escolares donde yo era el contacto de emergencia, no la abuela honrada. Pero esa tarde de martes, entré en la biblioteca con mi mejor vestido azul marino, el mismo que había usado para transferir los ahorros de mi vida, y me presenté a un grupo de extraños que no esperaban nada de mí más allá de que apareciera. «Soy Elena», dije cuando la facilitadora, una mujer cálida llamada María,
Les pidió a los recién llegados que se presentaran. Tengo 73 años y estoy aprendiendo a vivir por mí misma por primera vez en mi vida adulta. La admisión se sintió como saltar por un precipicio. Pero en lugar de caer, me encontré apoyada por los asentimientos de reconocimiento de rostros que entendían exactamente lo que quería decir. Estaba Dorotea, de 81 años, que había pasado 50 años manejando la diabetes de su esposo, antes de que su muerte le enseñara que había olvidado cómo tomar decisiones por sí misma. Francisco, de 75 años, que había trabajado en el mismo trabajo durante 43 años, y descubrió que la jubilación significaba aprender quién era más allá de su identidad profesional. Susana, de 68 años, cuyos hijos se habían mudado al otro lado del país y la habían dejado cuestionándose si había sacrificado demasiado de sí misma por la maternidad. La parte más difícil, dijo Dorotea durante nuestra primera sesión, es darse cuenta de que todos esos años de poner a todos los demás, primero no fueron sacrificios nobles, sino hábitos que enseñaron a la gente a esperar que nuestras necesidades fueran lo último. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Me había sentido tan orgullosa de mi altruismo, tan convencida de que mi valía provenía de cuánto podía dar a los demás. Pero Dorotea tenía razón. Había entrenado a todos en mi vida para que me trataran como prescindible. Después de la reunión, caminé a una pequeña cafetería en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, que había pasado miles de veces pero nunca había entrado. El dueño, un hombre griego llamado Dimitri, me saludó con la amabilidad reservada para los clientes habituales, a pesar de que nunca había estado allí antes. ¿Qué le traigo hoy, hermosa dama? Hermosa dama. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado hermosa? ¿Cuándo alguien me había mirado y visto algo que valiera la pena elogiar en lugar de algo para usar? Pedí un trozo de baklava y una taza de café, y en lugar de apresurarme a terminar mi comida para irme a casa y esperar llamadas telefónicas que no llegarían, me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Madres jóvenes empujando carriolas, parejas de ancianos tomados de la mano, adolescentes riéndose de algo en sus teléfonos, todos ellos viviendo sus vidas sin necesitar mi ayuda o aprobación. El baklava era dulce y hojaldrado, con capas de miel y nueces que se disolvían en mi lengua como pequeñas celebraciones. Comí lentamente, saboreando cada bocado, dándome cuenta de que no recordaba la última vez que había saboreado mi comida en lugar de simplemente consumirla para obtener energía. ¡Qué disfrute!, dijo Dimitri, deteniéndose en mi mesa con una sonrisa cómplice. ¿Primera vez aquí? Primera vez haciendo muchas cosas, admití. Asintió como si esto tuviera perfecto sentido. A veces la vida nos da nuevos comienzos cuando estamos listos para ellos. Usted parece estar lista. ¿Parecía lista? Me miré en el escaparate de la cafetería. Una mujer con cabello plateado y líneas de expresión, vestida con un vestido que había visto mejores días, pero aún le quedaba bien. Me veía cansada, sí, pero también de alguna manera más ligera de lo que había parecido en años. Como si hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente comenzaba a levantarse. Esa noche, hice algo que hubiera sido imposible durante mis años de disponibilidad constante. Apagué mi teléfono a las 7 p.m. y me di un baño. No una ducha rápida antes de acostarme, sino un baño real con sales de Epsom y un libro de la biblioteca que había estado queriendo leer durante meses. El agua caliente alivió los dolores en mis articulaciones a los que me había acostumbrado tanto que había dejado de notarlos. El libro, una novela de misterio sobre una mujer que resuelve crímenes en su comunidad de jubilados, me hizo reír a carcajadas varias veces. ¿Cuándo había reído por última vez a solas? Solo por el gusto de hacerlo. Me sumergí hasta que mis dedos se arrugaron y el agua comenzó a enfriarse. Luego me puse mi pijama más suave y me preparé un té de manzanilla. El departamento se sentía diferente de alguna manera. No vacío, sino espacioso. No solitario, sino tranquilo. Por primera vez en décadas, me acosté sin revisar mi teléfono una última vez en busca de mensajes que pudieran necesitar respuestas inmediatas. Dormí durante 9 horas ininterrumpidas, despertando naturalmente cuando la luz del sol se filtró a través de las cortinas de mi dormitorio. A la mañana siguiente,
llegó una revelación que lo cambió todo. Me sentía descansada, no solo físicamente, sino emocionalmente. La constante ansiedad de bajo nivel que había estado zumbando debajo de mi conciencia durante años, la preocupación por quién podría necesitarme, qué crisis podría surgir, cómo podría ayudar a resolver problemas que no eran míos para resolver, finalmente se había calmado. Me preparé el desayuno para uno, huevos revueltos con queso, tostadas con mantequilla de verdad, jugo de naranja de un vaso en lugar de una taza de plástico. Comí en la mesa de mi cocina en lugar de estar de pie en el mostrador, usando una servilleta de tela en lugar de toallas de papel. Pequeños lujos que habían parecido un desperdicio cuando enviaba dinero a la familia de Adam, ahora se sentían como actos de respeto propio. Margarita Morrison llamó a las 10 a.m. con una actualización sobre la demanda. Señora Gracia, tengo buenas noticias. El abogado de Adam se comunicó esta mañana. Quieren llegar a un acuerdo extrajudicial. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que están admitiendo que no pueden defender sus acciones frente a un juez. Ofrecen la restitución total de los 7,000 pesos más intereses, y están dispuestos a ponerlo por escrito que esto fue un préstamo, no un regalo. Me senté pesadamente en la silla de mi cocina. ¿Van a devolverlo? Hasta el último centavo, Elena. Más los honorarios legales. Más daños por angustia emocional. Va a quedar reparada. ¿Quedar? Reparada. La frase resonó en mi mente mucho después de colgar el teléfono. Había pasado tantos años sintiéndome rota, fragmentada, dispersa en las necesidades y exigencias de otras personas. La idea de estar completa de nuevo se sentía como una promesa en la que había dejado de creer. Pero mientras estaba sentada en mi tranquilo departamento, rodeada de la evidencia de una vida que finalmente estaba viviendo por mí misma, me di cuenta de algo profundo. Ya me estaba completando. El dinero ayudaría, ciertamente. Pero la verdadera curación había comenzado en el momento en que decidí que valía la pena luchar por mí misma. Esa tarde, caminé hacia el pequeño jardín comunitario que había descubierto en línea. La entrada estaba marcada por un letrero pintado a mano que decía Jardín Comunitario, nombre del lugar. Todos bienvenidos. Y la puerta se abrió para revelar bancales elevados llenos de verduras, hierbas y flores cuidadas por personas de todas las edades. Una anciana negra llamada Evelyn se presentó como la coordinadora del jardín. Sus manos estaban manchadas de tierra y su sonrisa era tan cálida como la luz del sol de verano. ¿Interesada en cultivar algo?, preguntó, gesticulando hacia las parcelas. Solía tener un jardín, dije, sorprendida por la nostalgia en mi propia voz. Antes de mudarme al departamento, cultivaba tomates y hierbas. Había olvidado cuánto lo extrañaba. Bueno, olvidar no es lo mismo que perder, dijo Evelyn. Tenemos una parcela que ha estado esperando a la persona correcta. Tal vez esa persona sea usted. Me llevó a un pequeño parche rectangular de tierra, de unos 4 pies por 8 pies, bordeado por durmientes que se habían desgastado hasta un suave gris. La tierra era oscura y rica, lista para plantar, esperando que alguien creyera en su potencial. No lo sé, dije, aunque mis dedos ya sentían comezón por cavar en esa tierra. No estoy segura de que me quede en la zona a largo plazo. Cariño, dijo Evelyn con voz suave pero firme. Los jardines no requieren compromisos de por vida. Solo necesitan a alguien dispuesto a cuidarlos mientras están aquí. ¿Les suena a alguien que conozca? Me inscribí para la parcela ese día, pagando la modesta cuota anual con dinero que una vez habría enviado a Adam sin dudarlo. Caminando a casa con paquetes de semillas y una pequeña paleta, sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación por el mañana. Esa noche, llamé a Dorotea del grupo de Historias de Plata. Hablamos durante más de 1 hora sobre jardines y nietos, sobre la diferencia entre la soledad y la soledad, sobre la extraña libertad que venía de decepcionar a las personas que nos habían estado decepcionando durante años. Elena, dijo antes de colgar, suenas diferente a como sonabas en la reunión. Más fuerte. Me siento diferente, admití. Como si estuviera recordando quién era antes de convertirme en la solución de todos los demás.
Eso no es recordar, dijo Dorotea. Eso es convertirse. Mientras me preparaba para la cama esa noche, me miré en el espejo de mi baño y vi algo que no había notado antes. Mis hombros ya no estaban permanentemente encorvados hacia adelante, como si intentara hacerme más pequeña. Estaba de pie más recta, ocupando el espacio que merecía ocupar. Mañana plantaría semillas en la tierra que me pertenecía. Cuidaría algo que crecería por mi cuidado, no a pesar de mi insuficiencia. Crearía belleza que no pidiera nada más que atención y agua, y la simple fe de que el crecimiento era posible. Por primera vez en décadas, estaba emocionada por el mañana, no porque alguien me necesitara, sino porque finalmente estaba aprendiendo a necesitarme a mí misma. 2 semanas después de que planté mis primeras semillas en el jardín comunitario, Margarita Morrison llamó con noticias que lo cambiarían todo. Elena, han aceptado todos nuestros términos. Restitución total, honorarios legales, más 50,000 de indemnización. Pero hay una condición. Quieren una reunión cara a cara antes de firmar el acuerdo de conciliación. Adam insiste en que necesita hablar con usted directamente. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. Después de semanas de bendito silencio, la idea de volver a ver a Adam se sintió como ofrecerse como voluntaria para regresar a un edificio en llamas del que apenas había escapado. ¿Tengo que aceptar esto? Absolutamente no. Podemos finalizar todo a través de los abogados. Pero Elena, Margarita hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. A veces, el cierre requiere mirar a las personas que nos lastimaron a los ojos y decirles exactamente cómo sus acciones nos afectaron, no para su beneficio, sino para el suyo. Esa noche, me senté en mi parcela del jardín comunitario, con las manos trabajando la tierra alrededor de las plántulas de tomate que había plantado la semana anterior. La tierra era cálida y viva bajo mis dedos, y el simple acto de nutrir algo que crecería ayudó a silenciar la tormenta en mi mente. Evelyn me encontró allí cuando el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que me recordaban la esperanza. «Se ve preocupada, cariño», dijo, sentándose en el pequeño banco de madera junto a mi parcela. «¿Quiere hablar de eso?» Le conté sobre la oferta de conciliación, sobre la petición de Adam de una reunión, sobre el temor de que volver a verlo pudiera deshacer de alguna manera toda la fuerza que había estado construyendo. «¿Sabes cuál es la diferencia entre una mala hierba y una flor?», preguntó Evelyn, con voz suave pero sabia. Negué con la cabeza. «Ambas crecen hacia la luz. Pero una mala hierba toma lo que quiere de la tierra que la rodea, asfixiando todo lo demás. Una flor sabe cómo florecer sin destruir lo que está cerca». Me miró significativamente. «Ha pasado toda su vida siendo tierra, Elena. Tal vez es hora de recordar que en realidad usted es la flor». 3 días después, me encontré sentada en la sala de conferencias de Margarita, con mi mejor vestido, no el azul marino del banco, sino uno gris suave que había comprado específicamente para este momento. Era la primera prenda de vestir que había comprado para mí en más de 2 años, y usarla se sentía como una armadura hecha de respeto propio. Adam llegó con Jennifer y su abogado, un hombre de aspecto severo con un traje caro que seguía revisando su Rolex como si esta reunión lo estuviera deteniendo de asuntos más importantes. Adam se veía más viejo de lo que recordaba, con líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos, y su postura, por lo general confiada, desinflada. Jennifer no quiso mirarme, concentrándose en sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida, como si el peso de lo que habían hecho finalmente se estuviera asentando sobre sus hombros. «Mamá», comenzó Adam, con la voz quebrándose ligeramente al pronunciar la palabra. «Quiero que sepa lo mucho que lo siento. Toda esta situación se salió de control, y nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Miré al otro lado de la pulida mesa de conferencias al hombre que había criado, al niño por el que había sacrificado todo, y sentí algo que nunca había experimentado antes. Un completo desapego emocional. Era como si estuviera mirando a un extraño que compartía algunos de mis rasgos. «¿De qué exactamente te arrepientes, Adam?». Se movió incómodamente. «Por el malentendido, por no comunicarme mejor sobre el cronograma de la inversión, por dejarla pensar,
Basta. La palabra salió con más fuerza de lo que pretendía. Deja de llamarlo malentendido. Deja de llamarlo inversión. Deja de mentirme incluso ahora. La sala se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la pared y el sonido distante del tráfico de la calle. Me robaste, continué, con la voz firme y clara. Miraste a tu madre de 72 años a los ojos y le mentiste sobre lo que ibas a hacer con los ahorros de toda su vida. Luego usaste ese dinero para comprarte una casa de vacaciones mientras yo me enfermaba y luchaba por pagar los comestibles. Mamá, no fue así. Fue exactamente así. Abrí la carpeta que Margarita había preparado y saqué fotografías impresas de la casa en la laguna. Aquí es donde fue mi dinero. No a alguna inversión misteriosa que fracasó. A encimeras de granito, pisos de madera y una vista del agua donde mis nietos harán recuerdos de los que nunca seré parte. Jennifer finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Elena, nunca quisimos lastimarte. Pensamos que querrías ayudarnos a construir algo para el futuro de la familia. ¿De qué familia?, pregunté en voz baja. Porque cuando estuve en el hospital con neumonía, ¿dónde estaba mi familia? Cuando cumplí 73 años y esperé toda la noche a que alguien recordara mi cumpleaños, ¿dónde estaba mi familia? Cuando llamé para preguntar por mi dinero y me ignoraron como una molestia, ¿dónde estaba mi familia entonces? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. El abogado de Adam se aclaró la garganta y comenzó a barajar papeles, claramente incómodo con el peso emocional de la conversación. ¿Quieres saber qué es lo que realmente me rompe el corazón?, continué, sorprendida por lo tranquila que me sentía. No es el dinero. El dinero se puede volver a ganar, volver a ahorrar. Es que pensaste tan poco en mí, que creíste que nunca descubriría la verdad. Pensaste que era demasiado mayor, demasiado estúpida, demasiado impotente para defenderme. Eso no es cierto, mamá. Nunca pensamos. Pensaste exactamente eso. Saqué otro documento, los registros bancarios que mostraban todas las veces que los había ayudado económicamente a lo largo de los años. ¿Sabes qué es esto? Es un registro de cada vez que te di dinero en los últimos 5 años. $17,436. Eso sin contar los comestibles que compré para las cenas familiares, las fiestas de cumpleaños que financié, el cuidado de niños que proporcioné de forma gratuita. Adam se quedó mirando los papeles como si los viera por primera vez. Te di casi $18,000 en pequeñas cantidades porque te amaba y quería ayudar. Pero eso no fue suficiente, ¿verdad? Necesitabas todo. Hasta el último centavo de seguridad que había construido para mi vejez. Jennifer estaba sollozando ahora, con los hombros temblando por la fuerza de sus lágrimas. Íbamos a pagarte. Una vez que llegara el ascenso de Adam, una vez que el mercado mejorara. ¿Con qué dinero?, pregunté. Ni siquiera puedes manejar tus gastos actuales sin mi ayuda. Nunca ibas a pagarme porque nunca tuviste la intención de que esto fuera un préstamo. Contabas con que yo fuera demasiado educada, demasiado agradecida por cualquier atención de mi hijo, como para exigir la verdad. Me puse de pie de la mesa de conferencias, sintiéndome más fuerte y más segura de lo que había estado en años. Pero esto es con lo que no contaste. Te enseñé demasiado bien a ser invisible, tan invisible que olvidaste que todavía era una persona con derechos y dignidad, y la capacidad de luchar por mí misma. Caminé hacia la ventana que daba a la concurrida calle de abajo, observando a la gente hacer su vida, personas que probablemente nunca habían experimentado la traición particular de ser robadas por sus propios hijos. El acuerdo de conciliación es aceptable, dije sin darme la vuelta. Pero quiero una cláusula adicional. Margarita levantó la vista de sus notas. ¿Qué tipo de cláusula? Una disposición de no contacto. No quiero llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos ni visitas sorpresa. Si alguna vez hay una verdadera emergencia relacionada con la salud o la seguridad de los niños, la comunicación debe pasar por la oficina de Margarita. De lo contrario, hemos terminado. Adam jadeó audiblemente. Mamá, no puedes hablar en serio. Somos familia. Podemos resolver esto. Me volví para mirarlo. Y por primera vez en nuestra conversación sonreí. No una sonrisa cálida y maternal,
sino la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su poder. Adam, dejamos de ser familia en el momento en que decidiste que mi valor se medía por el saldo de mi cuenta bancaria. Lo que hemos sido en los últimos años es una transacción. Yo proporciono dinero y servicios. Tú proporcionas la atención suficiente para mantener el acuerdo en marcha. Eso no es justo, protestó Jennifer. Te amamos. Los niños te aman. Los niños aman a la abuela que aparece con regalos y paga sus actividades, respondí. En realidad, no me conocen como persona porque nunca me has permitido ser más que un recurso para ser administrado. Recogí mi bolso y la carpeta de documentos, preparándome para salir de la habitación donde finalmente había encontrado mi voz. Esto es lo que va a suceder, dije, mirando directamente a Adam. Vas a firmar este acuerdo de conciliación. Vas a devolver cada centavo que me robaste. Y luego vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. ¿Y los niños?, preguntó Adam desesperadamente. Becca y Tommy preguntan por ti todo el tiempo. Entonces tendrás que explicarles por qué la abuela Elena ya no está cerca. Y tal vez, si eres capaz del tipo de honestidad que nunca me has mostrado, les dirás la verdad sobre lo que le pasó a nuestra relación. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve con la mano en el pomo. Hay una cosa más, dije. Quiero que sepas que te perdono. El rostro de Adam se iluminó con esperanza, pero no había terminado. Te perdono porque cargar con la ira hacia ti te daría poder sobre mi futuro. Y ya me has quitado suficiente. Pero el perdón no significa reconciliación. El perdón no significa pretender que esto nunca sucedió. Y el perdón ciertamente no significa darte otra oportunidad de lastimarme. Abrí la puerta y entré al pasillo, donde la luz del sol de la tarde se derramaba a través de las altas ventanas, iluminando el camino a seguir. Margarita, llamé de vuelta a la habitación. Por favor, llámame cuando se firmen los documentos. Tengo semillas que regar. Mientras caminaba por el vestíbulo del despacho de abogados, sentí algo que nunca había experimentado antes. La completa ausencia de culpa por decepcionar a alguien a quien amaba. Durante 73 años, había cargado con el peso de las emociones de otras personas, creyendo que su felicidad era mi responsabilidad. Pero de pie en ese ascensor, descendiendo hacia el nivel de la calle y el resto de mi vida, finalmente entendí la diferencia entre el amor y la condescendencia, entre la familia y la explotación, entre ayudar a alguien y permitir que te destruyan. Las puertas del ascensor se abrieron, y salí al brillante sol de la tarde, una mujer libre. 6 meses después de que el dinero del acuerdo se depositara en mi cuenta, me paré en la puerta de una pequeña cabaña en Tepoztlán, Morelos, sosteniendo llaves que no pertenecían a nadie más que a mí. La casa no se parecía en nada a la grandiosa casa en la laguna que mi dinero había comprado originalmente. Era más pequeña, más sencilla, más antigua. Pero cada pie cuadrado era mío por elección en lugar de por robo. La cabaña estaba situada en 2 acres de terreno cubierto de maleza que la anterior propietaria, una anciana artista llamada Rosa, había dejado a los caprichos de la naturaleza después de que la artritis le impidiera jardinería. Rosa se había mudado a una residencia asistida y quería que la casa fuera para alguien que la amara en lugar de para alguien que la derribara por el valor del terreno. Los cimientos son buenos, me había dicho durante mi visita, con sus manos curtidas trazando el alféizar de la ventana de la cocina. Solo necesita a alguien que entienda que las cosas rotas pueden volver a ser hermosas. Supe de inmediato que no solo estaba hablando de la casa. El pago de la hipoteca era menos de la mitad de lo que había estado pagando por mi departamento en la Ciudad de México, y el dinero del acuerdo me había dejado con suficientes ahorros para vivir cómodamente por el resto de mi vida si tenía cuidado. Más importante aún, era suficiente para vivir libremente, sin la constante ansiedad por el dinero que había ensombrecido mi existencia durante décadas. El día de la mudanza fue diferente a cualquier mudanza que hubiera hecho antes. No había familia para ayudar, ni hijo para coordinar la logística, ni nuera para ofrecer opiniones sobre la colocación de los muebles. En cambio, Dorotea, del grupo Historias de Plata, había organizado un grupo de mujeres para ayudarme a empacar y desempacar,
convirtiendo lo que podría haber sido una transición solitaria en una celebración de nuevos comienzos. «Mírate», dijo Dorotea mientras colocábamos libros en los estantes empotrados de mi sala de estar. «Estás radiante. No te había visto tan feliz desde que nos conocimos». Tenía razón. Me vi en el espejo mientras desenvolvía la vajilla que había elegido específicamente para esta cocina. No herencias ni regalos, sino platos y cuencos en colores que me hacían sonreír. La mujer que me miraba tenía el cabello plateado que atrapaba la luz. Ojos que brillaban de posibilidades en lugar de estar apagados por la resignación y una postura que hablaba de fuerza en lugar de disculpa. El primer mes en la cabaña fue una revelación. Me despertaba cada mañana con el silencio roto solo por el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas fuera de la ventana de mi dormitorio. No había llamadas telefónicas exigiendo atención inmediata. No había mensajes de texto solicitando dinero. No había culpa por rechazar invitaciones que nunca había querido aceptar en primer lugar. Desarrollé rutinas que solo me servían a mí. Café matutino en el porche delantero, observando a los ciervos pastar en el prado más allá de mi cerca. Paseos por la tarde por el bosque detrás de la casa, siguiendo caminos que no conducían a ningún lugar en particular, pero sí a todos los lugares a los que necesitaba ir. Baños nocturnos a la luz de las velas, leyendo misterios que podía terminar sin interrupciones. El jardín comunitario en Tepoztlán era más grande y estaba más establecido que el de la Ciudad de México, con bancales elevados dispuestos alrededor de un invernadero central, donde los miembros podían comenzar sus plántulas y reunirse para conversaciones improvisadas. Los jardineros tenían edades comprendidas entre estudiantes universitarios que aprendían a cultivar sus propios alimentos y jubilados como yo, que encontraban la paz en el ritmo de plantar y cuidar. Reclamé una gran parcela en la soleada esquina suroeste y pasé mi primera primavera plantando todo lo que había soñado con cultivar: tomates reliquia, hierbas que llenarían mi cocina de fragancia, flores que no servían para otro propósito que la belleza. Cada semilla que plantaba sentía como una promesa a mi yo futuro, un compromiso de seguir aquí cuando llegara la cosecha. «Tiene buen instinto», dijo Marcos, un maestro jubilado que cuidaba la parcela junto a la mía. «La mayoría de la gente intenta plantar demasiado en su primer año, pero usted está siendo realista sobre lo que puede manejar». El comentario habría dolido hace un año, cuando cualquier mención de mis limitaciones se sentía como una crítica. Ahora sonaba como un reconocimiento de sabiduría en lugar de una constatación del fracaso. Me uní al club de lectura de la biblioteca local, donde los acalorados debates sobre la motivación de los personajes en las novelas reemplazaron las ansiosas conversaciones sobre el drama familiar que había consumido tanta de mi energía mental durante décadas. Los otros miembros, maestros, jubilados, dueños de pequeñas empresas, me conocían simplemente como Elena, la mujer que siempre tenía preguntas reflexivas sobre el desarrollo de la trama y ofrecía galletas caseras en cada reunión. Nadie sabía sobre Adam, ni sobre el dinero robado, ni sobre los años que había pasado creyendo que mi valía se medía por mi utilidad para los demás. Me conocían como alguien que pertenecía a la sala, cuyas opiniones importaban, cuya presencia agregaba valor a sus discusiones. Por primera vez en mi vida adulta, estaba haciendo amigos que no querían nada de mí, excepto mi compañía. La cabaña requería trabajo: pintar, reparaciones menores, preparación del jardín, pero cada mejora se sentía como una inversión en mí misma en lugar de un trabajo para el beneficio de otra persona. Contraté a contratistas locales para trabajos que superaban mi nivel de habilidad, y su profesionalismo respetuoso me recordó cómo se sentía ser tratada como una cliente valiosa en lugar de un recurso conveniente. Cuando el grifo de la cocina desarrolló un goteo persistente, llamé a un plomero que llegó a tiempo, solucionó el problema de manera eficiente y me agradeció por mi negocio. Nadie esperaba que estuviera agradecida por la cortesía básica. Nadie me hizo sentir que mis necesidades eran una imposición. 3 meses después de mudarme a Tepoztlán, recibí mi primer contacto de la familia de Adam desde el acuerdo. Llegó a través de la oficina de Margarita, como se especifica en nuestro acuerdo,
Una carta formal solicitando permiso para que los niños me enviaran tarjetas de cumpleaños. Margarita llamó para hablar sobre la solicitud. No tiene ninguna obligación de responder, Elena. La cláusula de no contacto es inquebrantable, pero quería informarle por si desea considerar alguna comunicación limitada. Pensé en Becca y Tommy, ahora de 12 y 10 años, probablemente confundidos sobre por qué la abuela Elena había desaparecido de sus vidas. No habían elegido las acciones de sus padres. No habían participado en el robo que destruyó nuestra relación. ¿Qué tipo de comunicación están solicitando? Solo tarjetas de cumpleaños y tarjetas festivas, sin requisito de dirección de remitente, sin expectativa de regalos o respuestas. Solo tarjetas. Pasé una semana caminando por mi propiedad, pensando en la inocencia y las consecuencias, en la diferencia entre el castigo y la protección. Finalmente, volví a llamar a Margarita. Pueden enviar tarjetas, dije, pero solo los niños, y solo si las tarjetas son realmente de ellos. Su letra, sus palabras, no algo que un adulto les haya enseñado a escribir. La primera tarjeta llegó en mi cumpleaños número 74. Estaba hecha de cartulina y cubierta de letras ligeramente torcidas en crayón morado. Feliz cumpleaños, abuelita Elena. Espero que estés teniendo un buen día. Con cariño, Becca. Lloré cuando la leí, pero no eran lágrimas de arrepentimiento ni añoranza. Eran lágrimas de gratitud por haber sido lo suficientemente fuerte como para salvarme, incluso a costa de relaciones que había atesorado. Ese invierno, me tomé mis primeras vacaciones en más de una década. No una visita familiar disfrazada de vacaciones, no un viaje planeado en función de los horarios y preferencias de otras personas, sino unas vacaciones genuinas elegidas enteramente para mi propio placer. Pasé una semana en Cozumel, alojándome en un pequeño bed and breakfast, donde la dueña, María, trataba a los viajeros en solitario como aventureros en lugar de objetos de lástima. Comí mariscos frescos y observé los atardeceres desde el malecón, rodeada de turistas y artistas callejeros que creaban una comunidad temporal en torno a la maravilla compartida. En mi última noche, me senté en un restaurante frente al mar con una copa de vino y un plato de mero que no había cocinado yo misma, observando a los pelícanos zambullirse para pescar en el puerto. Una pareja joven en la mesa de al lado estaba discutiendo por dinero. Él quería gastar en una cena cara. Ella pensaba que deberían ahorrar para su próxima mudanza. «Nunca quieres gastar dinero en nada divertido», se quejó él. «Quiero gastar dinero en cosas que importan», respondió ella, con la voz tensa por el estrés. Recordé conversaciones similares con Roberto antes de su muerte, y más tarde con Adam cuando criticaba mis formas de ahorrar hasta el último centavo. Había pasado tantos años creyendo que la precaución financiera era de alguna manera egoísta, que el amor requería un gasto generoso incluso cuando el dinero escaseaba. Pero sentada allí con mi vino, mi soledad y mi presupuesto de vacaciones cuidadosamente planeado, entendí algo que nunca había comprendido antes. Cuidarse a sí mismo no es egoísta. Es la base que hace posible todo lo demás. La joven pareja finalmente resolvió su discusión con un compromiso, pero me sentí agradecida por mi mesa para uno. Agradecida de que mi felicidad no dependiera de negociar con los deseos de otra persona. Agradecida de que mi seguridad financiera fuera mía para protegerla o gastarla como eligiera. Cuando regresé a Tepoztlán, la primavera comenzaba a mostrarse en los primeros bulbos que empujaban a través del suelo. Pasé mi primera mañana de regreso caminando por mi propiedad, revisando los narcisos que había plantado el otoño anterior, maravillándome de su resistencia después de un invierno duro. Esa tarde, fui a la ferretería por suministros de jardinería y me encontré con Susana del club de lectura. Estaba comprando pintura para su habitación de invitados y me invitó a tomar un café para escuchar sobre mis vacaciones. «Se ve diferente», dijo mientras nos acomodábamos en la cabina de la cafetería. «Relajada, como si hubiera resuelto algo». «Creo que sí», respondí, agregando crema a mi café. «He descubierto que no necesito el permiso de nadie para ser feliz». La conversación que siguió fue fácil y sinuosa, cubriendo libros y planes de viaje y los dramas menores de la vida de un pueblo pequeño. Susana mencionó que su hija se casaría en el verano,
y me preguntó si alguna vez me había casado. Durante 31 años, dije. Murió hace 8 años. ¿Lo extraña? ¿Estar casada? La pregunta me habría destrozado hace un año, destacando todo lo que había perdido, a todos los que se habían ido. Ahora lo consideré pensativamente. Extraño las cosas buenas, dije con sinceridad. La compañía, tener a alguien con quien compartir experiencias, pero no extraño los compromisos que realmente no eran compromisos. No extraño hacerme más pequeña para encajar en la visión de otra persona de lo que debería ser. Susana asintió con conocimiento. Llevo divorciada 5 años, y todavía a veces me sorprendo pidiendo permiso para hacer cosas que quiero hacer, como si necesitara la aprobación de otra persona para comprar cortinas nuevas o reservar un viaje de fin de semana. La diferencia, dije, es que ahora, cuando me sorprendo haciendo eso, puedo detenerme. Puedo recordar que soy la única persona cuya aprobación necesito. Conduciendo a casa por los caminos sinuosos que llevaban a mi cabaña, sentí algo que nunca había experimentado antes. Completa satisfacción con mi propia compañía, no la aceptación resignada de la soledad, sino el disfrute activo de una vida construida enteramente en torno a mis propios valores y deseos. Esa noche, me senté en mi porche delantero con una taza de té y vi la puesta de sol detrás de las montañas. El silencio era perfecto, no vacío, sino lleno de posibilidades. Mañana plantaría más semillas. La semana que viene comenzaría una clase de pintura en el centro comunitario. El mes que viene visitaría a Dorotea en Nueva York, alojándome en un hotel como la viajera independiente en la que me había convertido. Por primera vez en 74 años, estaba exactamente donde quería estar, viviendo exactamente la vida que había elegido, y nunca me había sentido más viva. 2 años después de mudarme a mi cabaña en Tepoztlán, Morelos, recibí una invitación que en otro tiempo me habría sumido en una espiral de ansiedad y culpa. Llegó en una cartulina cara, grabada con letras doradas. Se le invita cordialmente a celebrar la graduación de beca de la preparatoria. La invitación estaba dirigida a Elena Gracia, no mamá ni abuela, y no incluía ninguna nota personal, ningún reconocimiento de nuestra relación rota, ninguna explicación de cómo habían obtenido mi dirección, solo la solicitud formal de mi presencia en un hito en el que una vez había asumido que estaría íntimamente involucrada en la planificación y la celebración. Sostuve la invitación durante mucho tiempo, sentada en mi jardín entre las plantas de tomate que apenas comenzaban a mostrar sus primeros frutos verdes. El sol de la tarde calentaba mis hombros, y en algún lugar del encino que se alzaba sobre mí, un cardenal cantaba su canción brillante y clara. 3 años atrás, esta invitación habría destrozado mi paz cuidadosamente construida. Habría pasado noches en vela debatiendo si asistir, agonizando sobre lo que mi presencia o ausencia podrían significar, creando y descartando docenas de respuestas mientras intentaba encontrar el equilibrio perfecto entre la dignidad y la obligación familiar. Pero la mujer en la que me había convertido simplemente colocó la invitación en el cajón de mi cocina y volvió a regar sus hierbas. Esa noche, Dorotea llamó para nuestra conversación semanal. Ahora, con más de 80 años, se había convertido tanto en amiga como en mentora, alguien cuya sabiduría se había ganado a través de su propio viaje de complacer a los demás a defenderse a sí misma. Becca se gradúa, le dije sin preámbulos. ¿La hija de Adam? ¿Cómo te sientes al respecto? Orgullosa de ella, triste por lo que hemos perdido y agradecida de ya no ahogarme en la culpa por ello. Respondí con sinceridad. Es extraño cómo puedes mantener múltiples sentimientos sobre la misma situación sin tener que elegir solo uno. ¿Vas a la ceremonia? No, dije. Y la certeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. No voy a fingir que todo está bien por el bien de las apariencias, y no voy a ponerme en una situación en la que pueda ser tratada como una obligación no deseada en lugar de una invitada de honor. Me alegro por ti, dijo Dorotea con firmeza. Hay una diferencia entre ser familia y ser tratado como familia. Has aprendido esa distinción de la manera difícil. En lugar de asistir a la graduación de Becca, hice algo que habría sido impensable durante mis años de dar compulsivamente.
Le envié una tarjeta con un cheque por exactamente $50. No los cientos que una vez me habría sentido obligada a dar, no los miles que habría reunido negándome las necesidades. Solo $50, con una nota simple. Felicidades por tu logro. Deseándote sabiduría y alegría en tu próxima aventura. Elena. Con cariño, abuela. Sin promesas de futuros regalos. Sin invitación para contactarme. Solo genuinas felicitaciones de un ser humano a otro, con límites claros que nos protegían a ambas. 2 semanas después, recibí algo que demostró cuán profundamente había cambiado mi vida. Una nota de agradecimiento escrita a mano de la propia Becca. Querida Elena, comenzaba, no querida abuela. Gracias por recordar mi graduación. Quería que supieras que entiendo por qué ya no eres parte de nuestras vidas. No soy una niña pequeña, y sé lo que hicieron mis padres. Espero que algún día las cosas puedan ser diferentes, pero también entiendo si no pueden serlo. Voy a estudiar psicología en la universidad, porque quiero ayudar a las personas a resolver los problemas familiares. Tal vez algún día pueda ayudar a arreglar lo que mi familia rompió. Gracias por mostrarme que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las personas que te lastiman. Becca. Lloré cuando leí esa carta, pero fueron lágrimas complicadas. Dolor por la relación que habíamos perdido, orgullo por la joven reflexiva en la que se estaba convirtiendo, y un profundo alivio de que entendiera la diferencia entre el abandono y la autopreservación. Ese otoño, tomé una decisión que habría parecido imposible durante mis años de ansiedad financiera. Me inscribí en una clase de pintura en el colegio comunitario local, no porque fuera práctico o útil para nadie más, sino porque siempre me había preguntado si tenía alguna habilidad artística, y finalmente tenía el tiempo y los recursos para averiguarlo. La instructora, una mujer paciente llamada Clara, que se especializaba en trabajar con principiantes adultos, nos animó a pintar nuestras emociones, en lugar de tratar de crear representaciones perfectas del mundo que nos rodea. El arte no se trata de la perfección técnica, explicó durante nuestra primera sesión. Se trata de expresar algo verdadero sobre tu experiencia de estar vivo. Mi primera pintura fue un desastre. Colores turbios y proporciones torpes que no se parecían en nada a la puesta de sol que había estado tratando de capturar. Pero algo sobre el proceso de mezclar colores y mover el pincel sobre el lienzo se sentía como meditación, como oración, como el tipo de autocuidado que nunca supe que necesitaba. Para mi segundo semestre, estaba pintando piezas abstractas que me sorprendieron incluso a mí, trazos audaces de color que parecían emerger de algún lugar profundo al que nunca había accedido antes. Clara las llamó seguras y emocionalmente honestas, elogios que significaban más para mí que cualquier cumplido que hubiera recibido sobre mis habilidades para cocinar, limpiar o criar hijos. Pintas como alguien que finalmente es libre, me dijo después de que terminé una pieza particularmente vibrante con rojos y naranjas que parecían bailar sobre el lienzo. Finalmente soy libre, respondí, retrocediendo para examinar la pintura. Solo me tomó 75 años descubrir cómo se veía la libertad para mí. Ese invierno, recibí noticias que pusieron a prueba mi recién descubierta estabilidad emocional. Adam y Jennifer se estaban divorciando. La información llegó a través de la oficina de Margarita. Aparentemente, Adam había solicitado permiso para informarme sobre cambios familiares importantes a través de canales legales. Los detalles eran escasos pero reveladores. Problemas financieros, acusaciones de deshonestidad, batallas por la custodia de los hijos. Leyendo entre líneas, parecía que el patrón de engaño que había destruido nuestra relación también había infectado su matrimonio. 3 años antes, esta noticia me habría hecho correr para ofrecer ayuda, consuelo, asistencia financiera. Me habría convencido de que sus problemas matrimoniales eran de alguna manera mi culpa, que retirar mi apoyo había creado la inestabilidad que condujo a su divorcio. Pero la mujer en la que me había convertido sintió solo una lejana tristeza por 2 personas que nunca habían aprendido a construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Escribí una breve nota a Margarita, reconociendo la información y solicitando que no se proporcionaran más actualizaciones
a menos que afectaran directamente el bienestar de los niños. Esa primavera trajo una sorpresa que demostró cuán completamente se había transformado mi vida. Una invitación romántica. Marcos, del jardín comunitario, cuya esposa había fallecido 5 años antes, me preguntó si me gustaría cenar con él en el nuevo restaurante italiano del pueblo. «Solo cenar», aclaró rápidamente, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. «No estoy presumiendo nada más allá de una buena comida y una conversación agradable. No había tenido una cita en más de 4 décadas. La sola idea debería haberme aterrorizado, haberme enviado a espirales de dudas sobre mi apariencia, mis habilidades de conversación, mi valor para la atención romántica a los 75 años. En cambio, me escuché a mí misma decir, me gustaría mucho. La cena fue encantadora. Marcos demostró ser un excelente conversador que escuchaba tanto como hablaba, que hacía preguntas reflexivas sobre mis clases de pintura y compartía historias divertidas sobre sus años de enseñanza de historia en la preparatoria. Cuando me llevó a mi coche, me preguntó si me gustaría asistir a un concierto con él el fin de semana siguiente. «Solo si quieres», añadió, sin presión. «Estoy disfrutando de conocerte como amiga, independientemente de si se convierte en algo más. La ausencia de presión, el respeto por mi autonomía, la suposición de que tenía derecho a mis propios sentimientos y decisiones. Estas cosas que deberían haber sido una cortesía básica, se sintieron revolucionarias después de décadas de relaciones construidas sobre la obligación y la culpa. Empezamos a vernos regularmente, pero siempre a mi ritmo, siempre con mi nivel de comodidad como la principal consideración. Marcos había aprendido de su propio dolor que el amor no se podía apresurar ni exigir. Solo se podía ofrecer y aceptar libremente. Cuando me dijo por primera vez que se estaba enamorando de mí, estábamos sentados en mi jardín en una cálida noche de verano, observando a las luciérnagas bailar entre las plantas de tomate. «Yo también te amo», respondí, y lo sentí de verdad. Pero era un tipo de amor diferente al que había experimentado antes. Un amor que realzaba mi independencia en lugar de amenazarla. Un amor que pedía mi ser auténtico en lugar de exigir que me convirtiera en la solución de otra persona. En mi cumpleaños número 76, me organicé una fiesta. No una reunión donde cociné, limpié y serví a todos los demás, sino una celebración real de mi existencia, celebrada en mi patio trasero con decoraciones que había elegido y comida que había pedido a restaurantes locales. Dorotea vino de la ciudad con otras 3 mujeres de nuestro antiguo grupo de historias de plata. Marcos trajo pan casero y su risa contagiosa. Clara vino con varios otros estudiantes de la clase de pintura. La bibliotecaria que dirigía nuestro club de lectura llegó con una botella de champán e historias sobre las nuevas novelas de misterio que pensó que disfrutaría. 23 personas vinieron a celebrarme. No porque necesitaran algo de mí, no porque se sintieran obligadas por las relaciones familiares, sino porque realmente disfrutaban de mi compañía y querían honrar otro año de mi vida. Mientras miraba alrededor de mi patio trasero, a los rostros iluminados por las luces de cadena que había colgado entre los encinos, me di cuenta de algo profundo. Había construido una familia elegida de personas que me valoraban por lo que era, en lugar de por lo que podía proporcionar. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y estuviera limpiando los restos de mi celebración, me encontré pensando en la mujer que había sido 3 años antes, arruinada, traicionada, sin hogar, convencida de que mi valía se medía por mi utilidad para los demás. Esa mujer nunca podría haber imaginado esta vida. La cabaña llena de pinturas que había creado, el jardín que producía abundancia que compartía por elección en lugar de obligación, las amistades construidas sobre el respeto mutuo, la relación romántica que realzaba en lugar de disminuir mi sentido del yo. Pensé en todas las mujeres como mi antigua yo, cansadas, pasadas por alto, dadas por sentadas por las mismas personas que amaban más. Mujeres que creían que establecer límites era egoísta, que pedir respeto era exigir demasiado, que sus necesidades siempre debían ser lo último. Si pudiera hablar con ellas,
Si pudiera de alguna manera llegar a través de sus pantallas y tocar sus corazones, les diría esto: tu valía no se mide por lo que puedes dar a los demás. Tu valor no disminuye cuando dejas de ser útil. Tu amor no tiene que ganarse a través del sacrificio. Las personas que realmente pertenecen a tu vida respetarán tus límites, celebrarán tu independencia y te amarán por lo que eres en lugar de por lo que puedes proporcionar. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer, por ti mismo y por los demás, es alejarte de las relaciones que te exigen que te hagas más pequeña, más pobre o menos de lo que mereces. Hace 3 años, pensé que perder a mi familia significaba perderlo todo. Ahora entiendo que no perdí una familia. Escapé de una prisión que había construido a mi alrededor. Un acto de generosidad mal entendida a la vez. No sobreviví a la traición de mi hijo. No soporté el abuso financiero y la manipulación emocional. Me transformé. Me convertí. Me elegí a mí misma, quizás por primera vez en mi vida adulta. Y al elegirme a mí misma, descubrí que valía la pena ser elegida. Esa noche, mientras apagaba las luces de la cadena y me dirigía a mi cabaña, mi santuario, mi logro, mi prueba de que empezar de nuevo a los 73 años no solo era posible, sino hermoso, sentí algo que nunca había experimentado antes: completa gratitud por mi propia existencia, no por lo que había dado a los demás, sino por lo que finalmente había aprendido a darme a mí misma: respeto, amabilidad y la creencia revolucionaria de que me lo merecía. Ahora, mientras termino de contarles esta historia, tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han sentido que su valía se medía por lo que podían dar a los demás en lugar de por quiénes son como personas? ¿Alguna vez se han encontrado en relaciones donde el amor se sentía más como una transacción que como un regalo? Si mi historia les suena familiar, quiero que sepan algo: no están solos y no están indefensos. Su valía no está determinada por su utilidad para los demás. Comenten abajo y cuéntenme sobre su experiencia. A veces, compartir nuestras historias es el primer paso para cambiarlas. Si esta historia tocó su corazón, por favor, denle un me gusta y suscríbanse a este canal. Quizás mi historia llegue a alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que el amor más importante que puedes cultivar es el amor que te das a ti mismo.